bienvenidos hermanos a esta reunión, a este servicio que está dado por la Iglesia Bautista Central aquí en la ciudad de Chicago. Estamos dándole la bienvenida a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestras familias que también se reúnen con nosotros a través de Zoom, a través de todas las plataformas en las que este servicio se está presentando. Que el Señor nos bendiga en este día, que hoy podamos adorar con todas nuestras fuerzas a nuestro Dios. Dice en el Salmo 100, un precioso salmo en la palabra de Dios: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Entremos en la presencia de nuestro Dios con cánticos de alabanza, con cánticos de acción de gracias, y adoremos con gozo. Alabemos a nuestro Dios, Cristo, nombre sin igual. Nuestras manos levantemos en adoración, nuestras voces hermanemos en una sola canción. Que nuestro amor
Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Con todo mi corazón exaltaré y proclamaré tus maravillas. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor, me alegraré en ti y me regocijaré, te alabaré, Señor, cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor, te alabaré, Señor. Qué hermoso es poder alabar al Señor, y tú y yo tenemos muchos motivos por el cual alabar a nuestro Dios, y uno de ellos es porque nuestro Señor es nuestro mejor amigo. No hay amigo como Él nunca nos falla, Él siempre está a nuestro lado, así que no hay cual Jesús, otro fiel amigo, no lo hay. No hay Jesús, otro fiel amigo, no lo hay, no lo hay, otro que pueda salvar las almas, no lo hay, no lo hay, conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay igual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay un instante que nos olvide, no lo hay, no lo hay. No hay noche oscura que no nos cuide, no lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay igual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. No hay otro amor como el de Cristo. No lo hay, no lo hay. Ha prometido estar conmigo hasta el fin, hasta el fin. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay igual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Conoce todas nuestras luchas y solo Él nos sostendrá. No hay igual Jesús, otro fiel amigo. No lo hay, no lo hay. Dice la palabra de Dios en el Salmo 86, versículos del 8 al 13. Ningún Dios pagano es como tú, oh Señor.
Nadie puede hacer lo que tú haces. Todas las naciones que hiciste vendrán y se inclinarán ante ti, Señor. Alabarán tu nombre, tu santo nombre. Pues tú eres grande y haces obras maravillosas. Solo tú eres Dios. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Con todo el corazón te alabaré, oh Señor, mi Dios. Daré gloria a tu nombre para siempre, porque muy grande es tu amor por mí. Me has rescatado de las profundidades de la muerte. Incomparable es nuestro Dios. Cristo es nuestra guía, nuestro Señor. Solo en Jesús está mi fe. Este es el título del video que estaremos viendo próximamente. Y después estaremos escuchando la predicación a través de nuestro pastor Shakespeare Osorio. Estemos atentos, Señor, hermanos, atentos a la voz de nuestro Dios. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, la roca de mi salvación, en la tormenta y la aflicción. Cuán grande amor, profunda paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue amado.
y con su muerte vida dio. En un sepulcro él yació, la oscuridad le ocultó, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y así triunfando sobre el mar, perdió el pecado potestad. Yo suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. No temeré, seguro estoy, por el poder de Cristo en mí. Mi vida yo a Él le doy, desde el nacer hasta morir. Ningún poder, ninguna afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me guardará. Buenos días, que la bondad del Señor sea con cada uno de nosotros. Hemos ya pasado la primera quincena de este mes y estamos muy próximos, ya solo unos pocos días, para que aquí en los Estados Unidos sea inaugurado un nuevo término presidencial. Y damos gracias al Señor que nos ha dado vida hasta el día de hoy. Vamos a orar para reflexionar en su palabra. Señor, te damos muchas, pero muchas gracias. Tu cuidado ha estado con nosotros durante todo este tiempo. Tu mano generosa se ha extendido para concedernos lo que necesitamos para vivir. Podemos disfrutar, Señor, del perdón de los pecados que tú nos das y vivir, Señor, en la seguridad de la vida eterna también que tú nos has concedido. Gracias por la oportunidad de vivir este nuevo año y desde ya te damos gracias por cada una de las satisfacciones que vamos a tener y de la compañía que nos vas a dar cuando estemos en problemas. Rogamos, Señor, que nos ayudes ahora que reflexionamos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, Padre. ¿Y si las cosas no salen como hemos pensado? ¿Y si todo este asunto que algunas personas comentan, que con el nuevo gobierno las iglesias se van a cerrar y que ya todo lo que tiene que ver con el cristianismo está amenazado? ¿Y si todo es cierto? ¿Y si la vacuna no funciona? ¿Y si otras personas de mi familia se enferman? ¿Cuántas preguntas hay en nuestra mente? ¿Cuántas preguntas hemos tenido durante este tiempo? Y ahora que llegamos y estamos ya viviendo en este nuevo año, todavía tenemos muchas de esas preguntas. Esas preguntas no son gratuitas. Esas preguntas surgen en medio de la situación de temor que de una u otra manera nosotros como personas podemos tener. Y cuando sentimos temor, entonces en ocasiones también nos sentimos culpables. Mucho más nos sentimos, diría yo, pecadores cuando venimos como cristianos y reconocemos que tenemos temor. Porque se nos ha dicho que el que es cristiano no le teme a nada, porque Dios está con nosotros. Bueno, es cierto, Dios está con nosotros. Pero nosotros hemos sido creados de tal forma que uno de los asuntos, de las emociones que nosotros tenemos es el temor. Y el no tener temor, el no sentir temor en algún momento en la vida, tendría mucho, pero mucho que ver con nuestra parte emocional y necesitaría una atención. Es uno de los primeros mecanismos de defensa que tenemos, es sentir temor de algo. Es poder percibir que hay algo que amenaza nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, nuestra vida o la vida de la gente alrededor de nosotros. Pero sí, si bien
el temor como tal no podemos colocarlo en la categoría de lo malo. Sí tenemos que tener muy en cuenta qué vamos a hacer con el temor. Como personas, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a una situación que nos atemoriza? ¿Qué realmente es lo que está funcionando en nosotros y está guiando la toma de decisiones en el momento en que sentimos temor? Realmente, casi que cada situación nueva en la vida que se nos presenta, la enfrentamos con un poco de temor. ¿Y si las cosas no funcionan? Como inmigrantes viviendo ahora en este país, en muchas ocasiones sentimos temor. Desde el comienzo, cuando pensamos en el viaje o hicimos el viaje, teníamos temor. ¿Realmente las cosas van a funcionar como yo espero? Lo que mis amigos, mis familiares me han contado es así. Y cuando en medio de nuestro tránsito aquí en este país o en el país donde usted viva siendo inmigrante, las cosas al comienzo no funcionan como esperábamos, ¿será que yo cometí un error? ¿Sería que la decisión no fue la correcta? Y aún ahora, después de establecidos y después de tener muchas de estas respuestas a las preguntas que teníamos antes, surgen otras. El temor es algo que es común al ser humano, es natural en medio de nosotros. Pero el asunto de nuevo es, ¿qué hacer frente al temor? ¿Cómo nosotros podemos reaccionar frente al temor? Hay una historia en la Biblia, en el libro de Éxodo, al comienzo, uno de los primeros libros de la Biblia, en el capítulo 14 del libro de Éxodo, hay una historia en la cual vemos nosotros una dinámica respecto de lo que Dios quiere para su pueblo que acaba de liberar de la esclavitud en Egipto, pero también lo que el pueblo está manifestando y cómo en medio de las dos situaciones tenemos al líder que Dios ha encargado para sacar al pueblo de Israel, a Moisés, navegando en medio de esas aguas turbulentas que tienen que ver con el temor y la inconformidad del pueblo, pero también con el mandato que Dios hace para las personas. Este capítulo 14, en sus primeros versículos, nos habla a nosotros también de la conversación, si se puede tener así, puede decir de esa manera, entre Dios y Moisés. Cuando Moisés viene para contarle a Dios lo que está ocurriendo con el pueblo, ¿cuáles son las actitudes más manifiestas dentro del pueblo de Israel en medio de la situación que ellos están viviendo? Voy a leer varios de esos textos aquí en el capítulo 14 del libro de Éxodo, a partir del versículo 1, que dice que el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénale a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón, y el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en la tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Dios, el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios soberano. Es el Dios que nosotros predicamos como hombres y mujeres del Señor. Es el Dios al que queremos obedecer. Y en su soberanía, Él tiene en sus manos el destino de todos nosotros. Y Él en muchas ocasiones permite que ocurran cosas en nuestras vidas, que cuando están ocurriendo nosotros nos preguntamos, ¿está Dios conmigo? ¿O Dios ya me abandonó? ¿Qué tipo de Dios es ese que no aparece ahora que más lo necesito? Pero Él en su soberanía permite que las cosas ocurran, muchas de ellas que son consecuencia de nuestras propias decisiones erradas. Aquí encontramos a ese Dios soberano que ha mandado al pueblo de Israel a que salga y ha dado la autoridad a Moisés para guiar a este pueblo. Y de una u otra manera ha trabajado para que esta liberación ocurra.
Los egipcios han cedido en última hora después de sufrir los estragos de cada una de las plagas, hasta llegarles a tocar a sus propios hijos primogénitos. Y en medio de todo lo que estaban sufriendo decidieron dar libertad. Pero después ellos tomaron la decisión de que había sido incorrecto, que era mejor perseguirlos. Y en medio de esa persecución, Dios le dice al pueblo, a Moisés, que al pueblo le diga que esté ahora caminando de cierta manera que va a hacer pensar al pueblo egipto, que es el perseguidor, que ellos están perdidos. Pero también, ¿cuál será la reacción del pueblo? ¿Qué van a hacer ellos y qué van a pensar cuando Moisés les cuente cuál es la estrategia que Dios tiene? Es interesante que a primera vista pareciera que Dios perdió el manejo del asunto, que tal vez el proyecto de liberación ya no camina tan acelerada y correctamente como ellos pensaban. Así que nos sigue contando la Escritura en el versículo 4, en la última parte en adelante. Dice que así lo hicieron los israelitas como Dios había mandado, y el rey de Egipto se enteró de que el pueblo había escapado, que los funcionarios habían cambiado de parecer, y ellos se dijeron a sí mismos, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? ¿Cómo los pudimos dejar ir? Y entonces el faraón ordena perseguirlos. Así que lo mejor de su ejército, sus mejores carros, sus mejores hombres, fueron llamados para emprender la persecución. De esa manera, nosotros vemos ahora cómo en la soberanía de Dios trabaja también en la mente, en el corazón de este faraón para que persiga al pueblo. Y cuando el pueblo se da cuenta de esta persecución, como dice el versículo 10, que el faraón iba acercándose, y cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés. El pueblo, ahora que estaban celebrando en un sentido de la libertad, ahora miran hacia atrás y se dan cuenta que el ejército enemigo viene cerca, persiguiéndoles. La versión internacional traduce diciendo de una manera bien cercana a nuestra manera de hablar, les estaban pisando los talones. Y entonces ellos buscan a Dios, pero en el momento de sentir el temor, también tienen otra acción, que es reclamarle al director que tenían en ese momento de toda esa operación de liberación, a Moisés, reclamarles por lo que estaban ahora ellos enfrentando. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Aunque ellos todavía les podían mirar a cierta distancia, ya como nosotros vemos en este texto, se daban por muertos. Y es que el temor es un asunto que inmediatamente que nosotros lo sentimos y nos dejamos llevar por el temor, nos dirige a tomar decisiones incorrectas, a asumir actitudes que no son las mejores, de ninguna manera son productivas, pero también a asumir situaciones o realidades que no corresponden a lo que hay alrededor nuestro. El temor distorsiona, el temor desdibuja, el temor malinforma. Y con situaciones así, nosotros no podemos tomar buenas decisiones. Lo que el pueblo está diciendo aquí es, hubiese sido mejor continuar siendo esclavos. Preferible la esclavitud a morir aquí. Se habían olvidado tan pronto de esa gesta liberadora que Dios había emprendido con ellos. Se habían olvidado tan pronto de la manera como Dios había doblegado la voluntad de los egipcios mediante sus acciones poderosas.
que el Dios que les llamó era fiel a su palabra. Todo esto parece que ya no está en la mente de estas personas que huyen de la esclavitud y ahora reclaman y desdibuja la realidad que ellos tenían y el pensamiento, haciéndoles pensar que lo que vivían antes era mejor que lo que están viviendo ahora. Nosotros estamos también, como les decía en un inicio, con muchos temores. Temores que también desdibujan la realidad que ahora estamos viendo. Desdibujan inclusive el mensaje que hemos creído. Y nos lleva a creerle, a asumir que lo que otras personas dicen, eso es la realidad, aunque contradiga mucho de lo que hemos creído, de lo que hemos leído en su palabra. Reinterpretamos en ocasiones, bajo el temor, algunas de las creencias y de las ideas que antes habíamos asumido. Es muy peligroso cuando vivimos en temor y no podemos nosotros tener los recursos prontos de la palabra para usarlos. Cuando nos desinformamos y entonces cometemos con una información equivocada grandes errores que en ocasiones traen consecuencias para el resto de nuestras vidas. ¿Qué hacer entonces cada uno de nosotros frente a las situaciones de temor? ¿Qué hacer ahora cuando todavía sentimos temor respecto de lo que estamos viviendo? Cuando, por ejemplo, pensamos la educación de nuestros hijos que no va a funcionar bien de esta manera virtual, o esto de ir unos días y otros días no ir a la escuela. En nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Central aquí en Chicago, usamos todo el año pasado, el año 2020, leyendo el libro de Proverbios un capítulo al día. Y en el libro de Proverbios encontramos muchos elementos que nos ayudan para tener acciones, decisiones sabias. Y varias de esas decisiones tienen que ver de cómo nosotros podamos confrontar el temor. Así que vamos a ver algunos proverbios que nos pueden ayudar, auxiliar en el momento de sentir temor. En el Proverbios, en el capítulo 13, en el versículo 16, se nos habla y se nos dice que todo hombre prudente actúa con conocimiento, pero el necio expone su necedad. Todo hombre prudente actúa con conocimiento. ¿Realmente sabes de ese temor que tienes ahora equivale con la realidad que estás viviendo? ¿O es más bien una información equivocada que has recibido? ¿O es algo que se te ocurre que puede pasar? Es importante que cada uno de nosotros analice las situaciones que estamos viviendo. Es importante que nosotros realmente conozcamos cuáles son los hechos que rodean todo lo que nosotros ahora estamos viviendo y que nos produce temor. Esa información que hemos recibido y de la cual estamos pensando, esto realmente puede ser así de malo, esto me va a ocurrir, esto es lo que ahora mismo está para ocurrirle a mi familia. Nosotros tenemos que reconocer que somos muy prestos para pensar lo malo en cada situación. La experiencia, yo creo, más vívida que tenemos al respecto es cuando el teléfono suena en medio de la noche o a la madrugada. ¿Cuándo pensamos, sí, me llaman para darme una buena noticia? No, inmediatamente, ¿qué pasó? ¿Qué pudo haber ocurrido que me llaman a esta hora? Y pensamos en lo malo. Esa es nuestra tendencia como seres humanos. Y entonces, en muchas ocasiones, cuando no tenemos un conocimiento real de los hechos, de cada una de las cosas que han ocurrido, podemos tener temor. Pero si miramos los hechos, nos damos cuenta que no hay razón para sentir temor. Como les decía, hay muchos temores ahora respecto de nosotros como iglesia. Yo estaba leyendo hace algunos días alguien con una propaganda que decía, abra su iglesia, abramos las iglesias,
para demostrar que somos libres, que no nos están obligando a cerrar las iglesias. Bueno, yo pienso diferente. Yo pienso que las iglesias no se han cerrado. Hemos cerrado los edificios donde la iglesia se congrega, pero las iglesias han continuado funcionando y lo han hecho de tal manera que han dado alimento a muchas personas que están en necesidad, que han perdido sus trabajos. Algunas están teniendo programas para atender a los niños que no tienen en su casa un computador. Las iglesias han estado abiertas en cadenas de oración, clamando al Señor por la recuperación de los enfermos. Las iglesias han estado abiertas cuando los pastores, los diáconos y otros ministros de las congregaciones llaman a los hermanos, conversan con ellos, oran por ellos. Las iglesias continúan abiertas, no han sido cerradas. Si nosotros no miramos los hechos claramente, podemos sentir temor y tomar malas decisiones. Más adelante en Proverbios, en el capítulo 23, también en el versículo 23, se nos dice a nosotros que adquiere la verdad y la sabiduría y la disciplina y el discernimiento y no los vendas. ¿Estamos nosotros realmente viviendo vidas que tienen que ver con lo que es verdadero o con informaciones que pueden ser falsas? ¿Cuál es la raíz del temor que tienes? Recuerda, sentir temor es válido, es algo propio de nosotros como los seres humanos. El problema es qué hacemos con ese temor. Y para evitar que nos domine, para evitar que nos lleve a tomar decisiones equivocadas, nosotros debemos buscar lo que es la verdad, también lo que es sabio, y tener disciplina y discernimiento. La capacidad de detenernos por un momento y evaluar la situación y pensar qué tanto de esto es algo que proviene de Dios. ¿O qué tanto de lo que yo estoy sintiendo es simplemente basado en asuntos infundados? ¿O por qué no decirlo? Puede ser una manera como el enemigo quiere trabajar en nuestra mente para desanimarnos o para quitarnos el enfoque a lo que debe ser seguir a Dios, obedecerle, amar a las demás personas y ayudarles. Esto tiene que ver mucho con la manera como nosotros confrontamos los hechos que rodean el temor que podemos tener. Pero también la Biblia nos dice a nosotros en Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo 25, otra verdad que es importante que nosotros tengamos en cuenta. Y es la que tiene que ver con el hecho de que no importa la manera como nosotros estemos funcionando, es importante que debamos seguir al Señor y usar las herramientas que Él nos ha dado, como son la capacidad de analizar, la capacidad de considerar cada evento. Dice Proverbios capítulo 20, 25, dice, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde reconsiderar lo prometido. ¿Cuántas veces actuamos por emoción? Los expertos en mercadeo explotan mucho esa parte nuestra cuando hacemos compras por emoción. Y ellos son totalmente hábiles en rodearnos a nosotros de situaciones que apelan a nuestras emociones y hacemos una compra. Pero aquí el libro de Proverbios nos da otro consejo, y es el que cualquier asunto que nosotros decidamos, y aquí usa el término o la figura de consagrar algo, debemos hacerlo pensándolo, para que tarde no tengamos que reconsiderar lo prometido. ¿Qué es lo que temes ahora mismo? ¿Y qué decisiones vas a tomar en medio de ese temor? ¿Acaso no es mejor detenerse a pensar por un momento, ok, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo conmigo? ¿Cuáles son las razones
detrás de todo este asunto que yo estoy sintiendo ahora? ¿Cuáles pueden ser las circunstancias que yo he estado experimentando últimamente que alimentan esta emoción que yo estoy teniendo de este temor? ¿Qué la palabra de Dios me dice respecto de esto? Porque recuerde, el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Jesús, antes de partir, dijo: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Dios en el que nosotros creemos y que le invitamos a usted, si todavía no lo ha hecho, a decidir que crea en Él, es un Dios que no solamente ha prometido estar con nosotros, sino que ha prometido darnos todo lo que necesitamos. Ha prometido que nos va a amar y que no va a cambiar de parecer respecto de nosotros. Que nos ha prometido perdonarnos cuando fallemos. Y que siempre nos va a dar un camino hacia la restauración personal, la restauración familiar y la restauración social. Si Él ha prometido todo eso, entonces nosotros debemos mantener una vida confiando en Él. Y cuando vienen las situaciones de temor, las situaciones amenazantes, recordar esa promesa y no hacer decisiones a la ligera, de las cuales, como dice Proverbios en el capítulo 20, versículo 25, más tarde vamos a reconsiderarla, vamos a arrepentirnos de ellas. El libro de Proverbios es magnífico, nos da muchos actos de sabiduría que presenta para que nosotros todos los días que estemos sobre esta tierra los tengamos como parte de la directriz de nuestra vida. Si usted no lo ha hecho, yo le invito para que usted lea el libro de Proverbios. Si usted lo lee un capítulo al día, cada mes estará leyendo todo ese libro. Aprenderá mucho, pero mucho que puede servirle para la toma de las decisiones. Ese mismo libro, en el capítulo 14, el versículo 15, nos dice a nosotros también que el ingenuo cree todo lo que le dicen, pero el prudente se fija por dónde va. ¿De qué tipo de personas somos nosotros? ¿De que todo lo que dice el noticiero, lo que dice el periódico, o lo que dicen los amigos, o lo que dice la gente en Facebook, o manda a decir en el WhatsApp, lo creemos inmediatamente? Proverbios califica a esas personas como personas necias, pero también dice que la persona que es prudente se fija por dónde va. Y es interesante este versículo, porque está colocando dos cosas al mismo tiempo. Lo primero, que tiene que ver con el hecho de qué tanto nosotros de lo que escuchamos creemos, pero la segunda parte, cuando habla del prudente, habla acerca de cuál es el camino que esa persona toma. En otras palabras, el texto está diciendo que muchos de los pasos que nosotros damos, de las decisiones que tomamos, son informadas por todas aquellas cosas que escuchamos. Y si las creemos todas, aunque no sean reales, aunque no correspondan con la verdad, esas van a guiar nuestros pasos. Esas nos van a dar una pauta para el proceder más tarde, mañana y para el resto del año 2021. Y entonces, ¿qué es lo que Proverbios dice? Tienes que adquirir la capacidad de filtrar la información. Tienes que adquirir la capacidad de sopesar cada una de las situaciones que vienen a tu conocimiento. Y prudentemente cotejarlas con la realidad que te rodea, pero también con la palabra de Dios, y dejar que sea el resultado de esa comparación, el resultado de ese análisis, lo que te dé el procedimiento para el día de mañana y el resto de tu vida. Es fuerte la palabra aquí cuando nos dice que somos necios al no considerar el contexto general en medio de la cual se desarrollan estas noticias, esta información que nosotros tenemos enfrente. Así que hemos hablado de 3 asuntos en el día de hoy para los cuales debemos tener muy, pero muy claro cómo enfrentar el temor. Que tienen que ver
con lo que llega a nuestro conocimiento, de la manera como nosotros lo evaluamos también y de una forma muy, pero muy importante también reconocer que todo nos cuesta a nosotros. Cada una de las cosas que nosotros tenemos tiene un costo para nosotros. El costo de las malas decisiones es que después tenemos que recoger consecuencias. Y por eso es muy importante que no las tomemos a la ligera, sino que nosotros las meditemos. Y de esa forma, después no nos vamos a arrepentir. Cuando nosotros estamos pensando en el temor, tenemos que tomar una decisión. Es una decisión no para un día, sino para siempre. No voy a dejar dominarme por el temor, porque yo tengo un Dios que me ama. Y ese Dios que me ama es digno de toda confianza, es digno de toda admiración. Y en el ejercicio de esa confianza y de esa admiración, yo voy a esperar que Él actúe en mi favor. Que lo que me produce temor no es más grande que el amor que Dios tiene para mí. Que lo que me produce temor no es más grande que el poder que Dios me ha mostrado en tiempos anteriores. Y sobre cualquier otra cosa. Que el temor que pueda yo estar sintiendo en el día de hoy no es más sabio ni más fuerte que el Espíritu Santo que nos ha sido dado a todos los que hemos creído y está dispuesto para todos aquellos personas que decidan creer en Dios, creerle a Dios y seguir a Dios. No te sientas mal cuando temas algo, no te sientas mal cuando venga el miedo, pero sí preocúpate inmediatamente por tener una actitud diferente frente al temor. No tomes decisiones a la ligera de las cuales te puedas arrepentir. Y recuerda, en muchas ocasiones, lo que están mirando tus ojos en un comienzo no es toda la realidad. Esa situación que te atemoriza está en medio de un contexto. Analiza todo y busca de parte de Dios, en su palabra, y al conversar con otras personas que creen y siguen a Dios, la información necesaria para tomar decisiones correctas. Este año 2021 es un año en el que Dios nos va a acompañar y cuando vengan situaciones de temor, su Santo Espíritu nos dará la oportunidad de tomar decisiones correctas. Su palabra nos dará la información y viviremos cada día de una manera tal que su nombre es glorificado y personas alrededor de nosotros nos van a preguntar: ¿y qué ha pasado contigo? Que veo que has cambiado. Y vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir: Señor, gracias, porque has operado un cambio en mi vida. Yo antes era esclavo de mis temores, ahora soy victorioso en cada temor que tengo, porque tú me ayudas. Ojalá que esta manera de vivir sea algo cotidiano, sea un hábito en su vida en el 2021 y de aquí en adelante. Que el Señor les bendiga. Padre, gracias. Gracias porque podemos vivir sin el temor. Gracias porque nos has liberado, Señor, de la opresión que el miedo pueda causarnos. Gracias por las herramientas que nos das. Gracias por la compañía de otras personas alrededor de nosotros, que nos ayudan, Señor, a ver un panorama mucho más amplio de lo que solo nuestra mente puede percibir y nuestros ojos pueden ver. Gracias por tu promesa de que siempre estarás con nosotros. Y gracias, Señor, por las realidades que ahora nos estás permitiendo vivir y en las cuales estamos encontrando la victoria paso a paso, de una manera tal que nos sorprendemos, pero que al mismo tiempo nos afirmamos para el futuro. Yo te ruego en este momento, Señor, que nos ayudes a todos aquellos que hemos decidido, Señor, tenerte como el Dios de nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a compartir esa confianza con otras personas alrededor de nosotros. Y ayúdanos, Padre Celestial,
a celebrar toda esta victoria amando a las demás personas y sirviéndoles. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Qué hermoso mensaje, hermanos, de parte de nuestro Dios. Solo en Jesús, solo en nuestro Dios está nuestra seguridad. En Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Sigo confiando en Jesús. Sigo confiando en Jesús, mi Salvador. Sigo confiando en Jesús, no tendré temor. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Es mi amigo fiel, tan fiel para mí. Me ayudará hasta el fin. Si vienen pruebas y afán, puedo confiar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Si vienen pruebas y afán, puedo cantar. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará. Sigo confiando en Jesús, nunca faltará, hermano, que eso siempre quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga. Recordemos cada una de las actividades que durante la semana estamos acostumbrados a través de Zoom tener: el estudio bíblico, las mujeres el martes, el miércoles y el domingo la escuela dominical, y así también el culto de adoración similar a este. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos llene de su paz.